Buenos días, amigos y amigas de Hablando la Verdad. Iniciamos una nueva historia en este programa, en uno de los multimedios más modernos, más actualizados en la República Dominicana, paso a paso con lo más moderno, lo más actualizado. Inauguramos este nuevo set que viene a fortalecer los cambios trascendentales en los medios de comunicación en República Dominicana. Yo quiero felicitar a los ejecutivos de Multimedios Su Mundo TV por este nuevo set que inauguramos en el día de hoy. Señores, este fin de semana fue muy rico en acontecimientos y hay cosas que se ven y que no se ven, recordando una expresión de José Martí, el padre de la independencia cubana, que siempre mencionó en sus charlas a través de aquella tribuna democrática en la que hablaba Juan Bosch por radio comercial, que siempre decía que habían más cosas que no se veían que la que se estaba viendo, en alusión a lo que decía José Martí. Y el fin de semana realmente nos trae más temas con mayor interpretaciones de lo que usted se puede imaginar. Por ejemplo, la comidilla son las medidas anunciadas para enfrentar la migración ilegal desde Haití, anunciadas en un discurso por el presidente Luis Abinader. Pero ya hoy temprano, en los autobuses, en los taxis, en las esquinas del Gran Santo Domingo, había un murmullo coincidente con lo que se expresa en las guaguas, en los taxis, en las voladoras, donde se coincide que las medidas del presidente Abinader han sido adoptadas con mucha lentitud y que se esperó demasiado para anunciarlas. Y yo creo que el presidente Abinader debe diariamente, inclusive, hacer una gerencia con las tantas actividades que encabeza para tener tiempo para gobernar exitosamente la República Dominicana. Con un tema como el haitiano, no se puede esperar tanto y simplemente de manera mayoritaria apostar más al discurso internacional en foros reclamando la asistencia de las diferentes naciones a la crisis haitiana, cuando precisamente en los últimos gobiernos se ha agravado por la irresponsabilidad gubernamental, por la corrupción en la frontera y por muchísimos temas más, la ocupación haitiana. El pasado sábado, en horas de la tarde, yo observé en la rotonda de Punta Cana cómo decenas de haitianos huían por el área boscosa ahí, en esa parte de Punta Cana. Y veo, a pesar de los tantos titulares de Friusa, del lugar del Mosquito, está muy bien que se ha demostrado que pueden penetrar
¿Y cómo no van a penetrar con tantas armas los militares y policías dominicanos a Friusa o al Hoyo del Mosquito? Yo hablaba aquí en el programa la semana pasada de que realmente había que evaluar no solamente la labor del Cefrón, sino también la labor de las brigadas de Barahona, de San Juan, Mao, y se puede incluir inclusive la segunda brigada, como la evaluación de todos los organismos que inciden en la frontera. Y el presidente habló del tema de reforzamiento militar, que ha sido una costumbre. Si usted busca los archivos de los periódicos, usted se va a dar cuenta que a cada momento aquí se está reforzando la frontera y el problema no concluye, sino que se agrava. Y ahí andan haitianos en las redes sociales diciendo que han pagado miles de pesos para penetrar a la República Dominicana y explicando cómo logran llegar a Santo Domingo. En un país donde hay un gasto militar en expansión por la crisis fronteriza, no se puede dejar de evaluar a todos los protagonistas en la zona fronteriza. Está muy bien que se amplíe la verja fronteriza, pero en muchas ocasiones salieron imágenes de los haitianos rompiendo parte de la verja fronteriza en el pasado y se habló de la zona de la vigía y se han hablado cuchumil cosas de la frontera y seguimos en lo mismo, incluyendo militares haciendo negocios con el tráfico de haitianos. Y hay un caso de un sargento del ejército y un ex raso traficando con haitianos. Pero si vemos también la frontera, no es solamente tráfico de haitianos, sino el tráfico de mercancías, quebrando prácticamente a la industria del tabaco con un 30% de cigarrillos de marcas importadas que han aparecido históricamente en los barrios como si nada estuviera pasando. Y aquí un país invadido por los haitianos no solamente motiva lo que ocurrió con una protesta en Friusa, sino que es una invitación. Esa ocupación haitiana es una invitación a que cada provincia de la República Dominicana se levante contra la ocupación haitiana, porque aquí en Santo Domingo nada más hablan del tema de que tenemos a Friusa, que tenemos el Hoyo del Mosquito, pero ustedes saben el tráfico de haitianos que hay aquí en las provincias, con motocicleta, con guagua del transporte público, con jipetas de gente que quiere hacerse rico con el tráfico de haitianos en una conspiración contra la República Dominicana. Y yo utilizo las mismas estadísticas que ofrece el Ejército de República Dominicana cuando ha enviado a la justicia más de 700 casos de tráfico de haitianos y de vehículos. Pero ¿dónde están las sentencias? Y el propio presidente de la República se ve en la necesidad de manera correcta de anunciar el interés de crear una procuraduría especializada contra la migración ilegal indocumentada. Pero el país, si usted va
a Constanza, si usted va a Bávaro, si usted va a Macao, a Miches, El Ceibo, a Tomayor, cualquier provincia de este país, usted ve la cantidad de haitianos. Y para que ustedes vean la situación, le voy a poner un caso de una invasión silenciosa en el sector de Los Praditos, rodeando la urbanización Fernández, La Castellana, el Ensanche Quisqueya, el Evaristo Morales. Estamos rodeados de haitianos a una distancia no muy lejana del Ministerio de Defensa, ni tampoco lejana de la Dirección General de Migración. Señores, yo siempre hablo de los restos de los padres de la patria y de todos los que lucharon contra la invasión haitiana, contra la ocupación haitiana, dando al traste con la independencia de 1844, pero el país está lleno de traidores, de comerciantes, de traficantes, de indocumentados, desacreditando la República Dominicana, mientras por un lado estamos invadidos y por el otro lado no somos eficientes para controlar la migración en la zona fronteriza. Los haitianos andan en trulla allá en Castañuela. Lo vi el sábado ahí en la rotonda de Punta Cana, haitianos en masa corriendo ahí en los árboles de esa rotonda de Punta Cana. Vamos a ver si el presidente de la República logra éxito con la reestructuración militar en la frontera. Yo, aparte de una reestructuración, haría una reingeniería evaluatoria de manera adicional, señor presidente, y una evaluación de todos los casos de corrupción en la zona fronteriza. Creo que los controles en los mercados binacionales se justifican porque los haitianos les gusta correr mucho y cualquiera que entre a comprar mercancía en los mercados binacionales fácilmente se queda. Ya en Dajabón no caben más haitianos, en Montecristi no caben más haitianos, pero tampoco caben más haitianos en Santiago Rodríguez, en Mao, en Esperanza, en la zona de Atillo Palma, en Navarrete, en Santiago. Yo recuerdo aquellas batallas de Abel Martínez siendo alcalde municipal de Santiago contra la migración haitiana. Y hay un tema de migración haitiana tan delicado que en una ocasión se ahogaron unos haitianos en la presa de Monción porque no se sabe realmente cómo es que logran penetrar con tantos centros de chequeo en la línea noroeste. Yo realmente siento que hay que hacer una reingeniería urgente sobre el tema de los haitianos que se meten por Amina camino a Santiago para tratar de no ser chequeados en el punto interagencial de el cruce de Jicomé que comunica a donde vivió precisamente el general Gaspar Polanco allá en Peñuela, en Esperanza, y que comunica con la zona arrocera de Jicomé. Creo que el presidente habla de una reforma en la policía,
pero hay que reformar las Fuerzas Armadas, el rol de las brigadas, el rol de los organismos de inteligencia militar en esa zona. Hay que establecer la efectividad de las brigadas. Ahí crearon en San Francisco de Macorís una 7ª brigada del ejército. ¿Cuál es la justificación? Hay una brigada en San Pedro de Macorís y sin embargo Friusa está lleno de haitianos, el Hoyo de Mosquito lleno de haitianos, el sector turístico sustituyendo personal dominicano con los haitianos y menos personal en la industria de la construcción y en el sector agrícola. Pero vamos también, presidente, a someter a la justicia a todos los violadores de la ley que establece el 80-20 para que comencemos a poner el orden en el país. Sobre el refuerzo militar, ya decía que ha sido algo tradicional y que no ha detenido la migración ilegal haitiana. Incluso no hace mucho había un sistema de verificación tecnológico de los haitianos que se le informe al país qué ha pasado con ese chequeo tecnológico que pusieron en la frontera. La expansión del muro fronterizo la veo como una medida continuatoria de algo que se necesita, pero tiene que ser una obra resistente, que no sea atacada por los haitianos. Hay que ver cómo se hace algo más resistente, que los haitianos no puedan pasar por la misma. La reforma migratoria y sanciones más severas, creo que hace falta determinar cuántos casos han sido sancionados. Yo no veo las sanciones casi por tráfico de personas y estoy de acuerdo con el presidente en sanciones más severas. Aumentar el personal migratorio, hay que evaluar el personal migratorio, señor presidente. La regulación de los mercados binacionales, ya usted ahí ha adoptado medidas de mayor control, pero hay que evitar componendas para que no pasen gente que luego intenten quedarse en territorio dominicano. Creo que los gobiernos locales pueden ayudar. Y hay un ejemplo, el ayuntamiento de La Caya, una comunidad de la provincia de Valverde, donde el alcalde prácticamente se fajó a enfrentar el tráfico de haitianos en motocicletas, y ese es un aporte que pudiera llevar a cabo la alcaldía de cada comunidad. Un despliegue provincial y el empleo es un tema que hay que darle mucha cabeza, porque el empleo está siendo castigado y mientras el dominicano necesita empleo, es justo que le paguen lo que vale el trabajo en el campo y en la industria de la construcción. Pero ya no solamente tenemos empleos de haitianos en el campo, han ido ya invadiendo las cadenas comerciales chinas en el país, sustituyendo a los dominicanos, y además en edificios y otros empleos se han ido cogiendo el concho, señor presidente, el transporte. Hay un reguerete de paradas de haitianos de motoconcho que hay que incluir en el paquete que usted mencionó, pero también los taxistas haitianos que se han mudado al país sin ningún tipo de documento, que andan manejando, al igual que motocicletas sin papeles. Es decir, que hay que endurecer para defender el país. Vamos al primer cambio, porque venimos con unos temas muy calientes después
de esta pausa. Bien, amigos y amigas de Hablando la Verdad a través de Su Mundo TV, cobertura mundial. Y yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué es lo que quiere decir, aunque está bastante claro, el expresidente Danilo Medina cuando en el fin de semana, por eso decíamos que fue un fin de semana caliente, cuando dijo Danilo Medina en el fin de semana que cuando se quiere sancionar a un país se le imponen barreras arancelarias, ¿Qué usted le quiere decir, señor presidente del PLD, al presidente Luis Abinader? ¿Usted le quiere decir al presidente Abinader que Estados Unidos quiere sancionar a la República Dominicana con barreras arancelarias? Ese es un tema arrancando la semana que se suma a otros frentes, como es el alza en el precio del pasaje en Villa Altagracia, en protesta por el incremento y la aplicación ida y vuelta del peaje en el kilómetro 32. Desde el fin de semana ha encontrado un gran rechazo esa aplicación de 100 pesos ida y vuelta, y anda el rum callejero de que esa es una medida con la cual ensayarían hacer lo mismo en otros peajes del país, buscando dinero para el fisco. Pero hay que hacer una pregunta a propósito. ¿Y por qué no se audita? ¿Por qué no se audita el dinero que cobran en los peajes para ver si realmente es destinado al mantenimiento de las carreteras y autopistas del país? Quiero denunciar que en la autovía del Este hay 3 peajes y esa autovía no tiene mantenimiento, se está deteriorando, y fui a investigar el tema en el fin de semana. Señores, vamos a gobernar el país con la transparencia necesaria. Yo escuché, antes de que lo quitaran de Obras Públicas, al exministro, que para mí fracasó en ese cargo, de Ligne Ascensión, en Obras Públicas. Anunció, tenemos un plan de asfaltado a nivel nacional. ¿Y dónde está el plan de asfaltado a nivel nacional? Sin dejar de reconocer que el presidente inauguró este fin de semana en Baní el asfaltado de calle con una inversión de más de 100 millones de pesos. Pero señores, hagan una auditoría de cómo las calles de Santo Domingo, la autovía del Este y muchas vías del país han entrado en un proceso de deterioro. Nada más hay que salir a las calles en un país donde hay un desorden, que a veces asfaltan una calle y aparece un genio que al otro día viene y hace una zanja para conectar una tubería o para hacer cualquier pendejada, como ocurre en la República Dominicana. Protesta en Villa Altagracia contra el incremento del peaje. Alza a partir de hoy en 25 pesos en el pasaje en Villa Altagracia. Protesta del Frente Amplio contra el costo de la vida.
Daniel Toribio, revelando o ampliando lo que dijo hace unos días, dijo hoy Daniel Toribio que el dólar cerraría entre 69 y 72 por 1, lo cual es un pronóstico que realmente hay que esperar que termine el año, porque el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo tiene otro valor para el dólar cerrar en el 2025. Además, hablando la verdad, entiende que hay que esperar el impacto de la situación económica de Estados Unidos en la economía dominicana, cuando hay un 60% desarrollado exitosamente, profesionalmente, en el fin de semana por el economista Jaime Aristia Escuder, que lo escribió arrancando la semana en un trabajo en un diario de circulación nacional. La semana pasada decían que había una posibilidad de recesión en los Estados Unidos de un 35%, que ha aumentado a un 60%. Pero hoy, arrancando la semana, Donald Trump está reclamando el recorte de las tasas de interés en los Estados Unidos, que pudieran aumentar, y Donald Trump le está pidiendo a Europa que pague las reparaciones anuales a Estados Unidos. Donald Trump se está comiendo a China cuando la califica de abusadora. Ustedes saben que China en el fin de semana adoptó un arancel de un 34% a los productos de Estados Unidos que ingresen a China, y uno no sabe qué va a pasar con los altos intereses norteamericanos, con el dólar en República Dominicana, con las remesas, aparte del impacto de una posible recesión en los Estados Unidos que pudiera afectar el empleo de los dominicanos, el ingreso de remesas y ese arancel de un 10% que impactaría las exportaciones dominicanas. Ya hemos visto que Trump comenzó con el recorte de los fondos de USAID que respaldaban muchos proyectos de República Dominicana, y hay que ir analizando punto por punto el impacto de los aranceles, de esa guerra de aranceles que ha motivado que en el fin de semana más de 50 países le estén reclamando a Estados Unidos un diálogo para una revisión. Ahora, en el caso dominicano, atención a los televidentes de Hablando la Verdad. En el caso de Estados Unidos y República Dominicana, hay que analizar el impacto de ese arancel, si es legal o no, porque República Dominicana y Estados Unidos tienen un tratado de libre comercio que establece los aranceles para cada escenario, y el presidente Trump, fuera del Tratado de Libre Comercio de 2005, pues anunció ese arancel de un 10% para la República Dominicana. Pero donde quiero que pongan atención es porque cuando se anunció que vencería el 1 de enero del 2025, todo lo relativo al ingreso de arroz norteamericano al país, ya a partir de enero debió entrar totalmente el arroz norteamericano sin ningún tipo de arancel. Pero el presidente Luis Abinader, por encima de las importaciones que había en ese momento establecidas en el tratado de 23,000 toneladas de arroz, el presidente dispuso una medida de un arancel elevadísimo a las importaciones de arroz. Y veo hoy a Danilo Medina, reitero, diciendo que cuando se quiere sancionar a un país,
se imponen barreras arancelarias. Entre el decreto de Abinader protegiendo el arroz dominicano y el pronunciamiento de Danilo Medina sobre su expresión, entre comillas, como lo dijo, que cuando se quiere sancionar a un país se imponen barreras arancelarias, se está hablando un lenguaje de grandes ligas en el país. Danilo Medina es economista, es una persona del ranking de los bien informados en el país y creo que aparte de eso genera una polémica con el presidente de la República, está provocando a Luis Abinader. Danilo Medina provocando a Luis Abinader, lo quiere sacar de la casilla, quiere con esa declaración que Abinader le responda. Y realmente todo es sumamente interesante en materia de debate público. Yo escuché en el matutino de aquí, de Su Mundo TV Hoy, que a Daniel Toribio lo nombraron próximo gobernador del Banco Central. Pero Toribio dijo que lo primero que hay que hacer es ganar las elecciones. Y puede ser más rehistórico que tiene históricamente Valdés Albizu desde los años 90, siendo confirmado por diferentes presidentes, inclusive el presidente de la Fuerza del Pueblo, el presidente del PLD, y el único que no lo confirmó fue Hipólito Mejía, que obligó con la salida de Valdés a que Valdés Albizu instalara una oficina cercana al Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, ahí cerca de la Ortega y Gasset, donde despachó como un economista, como es gobernador del Banco Central, con técnicos que estudiaron la economía durante los 4 años de Hipólito Mejía, que tuvo 2 gobernadores en el Banco Central, a mi gran amigo Fran Guerrero Prat y a José Eloy Malcún. Pero luego el presidente del partido al que pertenece Daniel Toribio, mi gran amigo Daniel, buscó a Valdés Albizu, que bajó el dólar en ese momento por la confianza del nuevo gobierno, bajó el dólar de 59 al 28 por 1 y había un temblor de los exportadores que no querían que el dólar siguiera bajando porque recibían menos pesos por sus exportaciones. De todas maneras, yo quiero decir aquí que yo he sido testigo de que presidentes de la República, en encuentro de Valdés Albizu con ejecutivos de medios de comunicación y la prensa económica, presidentes de la República lo han llamado para abordar temas con el gobernador del Banco Central, que es un hombre que tiene una fluidez no solamente exitosa con los presidentes, sino con la banca, con el sector empresarial, con los gobernadores del Banco Central, con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Y yo esta mañana, cuando escuché que Daniel Toribio sería el próximo gobernador, me estaba riendo porque estamos haciendo un pronóstico para el año 2028. Entonces, si Daniel Toribio sería el próximo gobernador del Banco Central, entonces ya se está diciendo quién ganaría las elecciones del 2028 en República Dominicana, lo cual hay que buscar una bruja de las matas de Farfán o hay que buscar
un brujo de esos que salían en los periódicos cuando Balaguer era presidente para ver lo que va a pasar en República Dominicana en el 28. Y yo recomiendo que sigamos mejor los aranceles, la recesión de Estados Unidos, que sigamos atendiendo lo que dijo Ismael Reyes Cruz de atender a los emprendedores, a los exportadores, a las comunidades productivas de la República Dominicana, porque faltan más días y plátano que salcochar para esas elecciones del 2028 que uno se pudiera imaginar. La República Dominicana es el día a día que hay que seguir. Hay que seguir lo que hacen los guardias, hay que seguir el dólar, hay que seguir los precios, hay que seguir la frontera, hay que seguir los choferes, hay que seguir los dueños de la República Dominicana que aparecen en muchísimas áreas y hay que seguirlo todo. Hay que seguir la invasión haitiana, hay que seguir los choferes, hay que seguir que aquí abusivamente cierran vías atentando contra la libertad de tránsito de la gente. Y aquí hay que seguir, si tenemos asegurada la comida, hay que seguir el canal que se robaron los haitianos en Dajabón, hay que seguir los tapones, el caos, los apagones, la tarifa eléctrica, hay que seguirlo todo. Y en medio de ese todo, llegaremos al 2028, donde el pueblo será que tendrá que decidir la última palabra. Mientras tanto, yo creo, y lo dije al principio, que el presidente de la República debe evaluar hasta la importancia de las actividades que encabeza, porque hay demasiados temas para un gobernante en la República Dominicana. Este es un momento delicado. El presidente de la República debe mandar a evaluar lo que está diciendo la gente de su gobierno en los autobuses y en el concho. El presidente de la República debe evaluar a muchos funcionarios que lo que están es anunciando muchas cosas y hay otros que están ejecutando. Por ejemplo, yo vi un titular sobre una promesa del acueducto de Jaina, que le he visto muchísimas veces. Sin embargo, si el presidente manda a averiguar en Jaina el disgusto por el agua, inmediatamente va a sacar una conclusión. Y hay que evaluarlo todo, señor presidente. Señores, por otra parte, atención a la necesidad del combate de la desinformación digital. Hay que atender la propuesta para reducir los feminicidios en el país. Hay que preparar la nación con medidas efectivas para evitar un festival de accidentes de tránsito en la Semana Santa. Señores, seguir